Entonces entramos al tema, y el tema es: si Dios nos dice que seamos santos, entonces yo tengo que tener una respuesta ante esa orden de Dios, ante esa sugerencia de Dios, ante ese pedido, ante ese mandato del Dios de la Biblia. Y ese mandato es que tengo que ser santo. Y debo de vivir como creyente una vida santa. Mis hermanos, ustedes deben de vivir como creyentes una vida santa. Y estas son las citas bases para el desarrollo del tema. Y la primera pregunta es: ¿cómo me santifico? Si Dios es santo, lo puedo evidenciar en la Biblia, lo puedo leer en la Biblia, puedo conocer al Dios de la Biblia leyendo su palabra, y también tengo experiencia de Él, que Él es santo, Él es puro, Él no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Amén. Él es santo, Él es puro. Entonces, ¿cómo me santifico? Miren, me encuentro con un serio cuestionamiento. ¿Alguno de ustedes sabe cómo santificarse? Leyendo la palabra, pidiendo perdón, arrepintiéndose. ¿Cómo? Creyendo, amén. Solo a través de Jesucristo, muy importante, solo hay un camino para esa santificación, amén. Obedeciendo, gloria al Señor. Hay un montón de conceptos y de realidades espirituales que tenemos en nuestro corazón, pero sigue la pregunta, o yo me hice ese cuestionamiento: bueno, ¿cómo agrado las exigencias del Dios Santo? ¿Verdad? Y en mi mente, híjole, saqué una lista de todo esto que ustedes me están diciendo. ¿Y podrá mi vida ser santa? ¿Realmente podrá mi vida ser santa? Miren, a las pruebas me remito, y cuando miro las pruebas, por lo menos en mi caso, ¿podrá mi vida ser agradable a ese Dios que es santo, santo, santo? Miren, cuando examino mi vida, y no solo mi vida, cuando alzo mis ojos y miro la vida de los creyentes que me rodean, solo puedo llegar a una conclusión: Edgar Paredes no puede cumplir las exigencias de santidad. Yo no puedo cumplirlas. ¿Y sabe qué? Usted tampoco las puede cumplir. Y mire, a las pruebas me remito, al ver yo lo que hay alrededor, y cuando miro internamente, tampoco puedo cumplir esas exigencias de santidad. Amén. Y cuando se toca ese tema de esas exigencias de santidad, rapidito nos vamos a la ley, a los mandamientos de Dios. Amén. Miren, ahí hay de todo. Yo he oído cosas tan espeluznantes como decir que ya estamos en el tiempo de la gracia y que los 10 mandamientos ya no sirven para nada. Mire, es espeluznante, de veras. Hay otra gente que los cumple y los quiere tratar de cumplir, e inclusive hasta se cambian de religiones, ¿verdad? Hay todo un movimiento para jalar hacia el tema judío, para cumplir todo ese tema de exigencias morales, que no las podemos cumplir. Y es que la ley en su conjunto está puesta por Dios para decirle al hombre: hey, no puedes. La ley solo nos conduce a evidenciar nuestro pecado. Para eso sirve la ley, para evidenciar nuestro pecado. No podemos, mis hermanos, no podemos. Yo por lo menos no puedo, amén. Los estándares de ese Dios santo son muy altos. Y es lógico, Él es santo. Mire, no puedo cumplir esas exigencias, no puedo cumplir sus mandamientos. Cuando me voy a la práctica, me equivoco, fallo frecuentemente, sin temor a equivocarme. Podría decirle que yo fallo diariamente en más de algo, en alguna área de mi vida, yo fallo diariamente. ¿Y sabe qué? Aún cometo pecados, y por más que me he tratado de esforzar, sigo pecando. ¿Y sabe qué? Usted también sigue pecando. Amén. Entonces, puedo ser santo, puedo vivir una vida santa. Aquí tengo que testificar algo, y es que en esa relación de amor, Dios ha cumplido su parte. Nuestro Dios ha cumplido su parte a la perfección. Gloria sea dada a Él. ¿Y cómo ha cumplido su parte? Pues Él me ha escogido, me ha escogido. Entre todos, Él me escogió a mí y me llamó
por mi nombre. Amén. Y lo mismo ocurrió contigo, mi hermano, mi hermana. Él me ha llamado. Hubo un llamamiento de Dios. Yo pude, no le voy a decir que audiblemente, pero yo en mi corazón, yo estoy seguro de ese llamado. Fue un llamado que Dios hizo a mi vida. ¿Para qué? Para dejar por ese camino de muerte que iba y seguir el camino de Dios. Tú también has tenido ese llamado. Él me ha apartado, santificado para Él, desde el momento del nuevo nacimiento, por el arrepentimiento y por solicitarle y pedirle y rogarle a Jesucristo que tomara mi pecado y Él darme su vida. Desde ese momento hubo un apartarme. La primera manifestación en mi vida fue de los vicios, el licor, el cigarro y los amigotes. Esas cosas fueron, en ese momento, fueron eliminadas de mi vida, así sobrenaturalmente. Él me ha apartado y lo mismo ha hecho contigo. Y aunque he sido rebelde a su llamado, he recibido de su amor. La gran revelación, la primera gran revelación que Dios me dio, me estaba recordando, estaba en la casa de mi abuelita, me estaba bañando y estaba alabando a Dios, estaba cantándole a Él. Y en eso en mi mente, Dios me ama. Pero fue una patada de mula. ¡Bum! Dios me ama. El Dios grande, el Dios eterno, el Dios todopoderoso me ama a mí. Esa fue la primera gran revelación en mi caminar en el Señor. Dios me ama y cada día me ha demostrado ese amor. Desde ese día en que lo conocí, lo recibí, hasta el día de hoy. Y por siempre me amará. Eso es lo que la Biblia me dice y yo lo creo. Y por eso yo estoy loca y completamente enamorado por Él. Entonces, hay como dos opciones, porque soy pecador aún, pero por otro lado sé lo que Él ha hecho por mí. Y ¿sabe qué? Me ha cautivado su amor. El Dios de la Biblia es el Dios de amor. Él es amor. Amén. La Biblia lo revela así. Y entonces en esa dualidad entre pecador y enamorado, fíjense que hay varios ejemplos en la Biblia. Y les pongo unos cuantos, hay más. Pero me llamó la atención específicamente cómo Dios me fue poniendo estos. Hay otros más, pero son más conocidos. Yo puse, a excepción de David, otros que tal vez no se habla tanto. La Sulamita, ¿se recuerda de la Sulamita? Esa historia de amor que la Biblia nos revela en Cantares. ¿Se recuerda? Ella era fea, estaba tostada por el sol. Su apariencia era fea, ella se sentía fea. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? Pero el amado la amaba y poco a poco el amado la fue seduciendo. Y pasó de amiga a novia y de novia a esposa. Amén. ¿Se recuerda? Es una preciosa historia de amor. Ruth, ¿se recuerda de Ruth? ¿Se recuerda? La hebrea. La moabita. Para los que dijeron que sí, lea la Biblia. La moabita. Ella no pertenecía al pueblo de Israel. Fíjese, pero hay una historia detrás ahí. El amado, ¿se recuerda del amado de Ruth? Vos, amén, amén. Ruth no debía de tener herencia, no debía de recibir los privilegios que usted y yo tenemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque era extranjera. Amén. Pero en esa historia de amor lo recibió. Puse ahí Jeremías, eso es algo muy personal, pero ahí lo dejo plasmado. Vámonos a David, porque es tal vez en la Biblia el caso de donde más podemos desarrollar este tema. Bueno, Dios me pide ser santo, pero al mismo tiempo Edgar Paredes es pecador. Entonces, ¿cómo le hago? Y vamos a irnos al ejemplo de David. 1 Samuel 13:14, dice la Biblia, la palabra de Dios: mas ahora tu reino no será duradero. Yahvé se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Yahvé ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahvé te mandó. Para irnos al contexto, en este pasaje está hablando el profeta Samuel. ¿Y sabe a quién le está hablando? Le está hablando a Saúl. ¿Y de quién está hablando? De un personaje al cual Yahvé se ha buscado. Es un varón. ¿Y por qué lo ha buscado Yahvé? Porque es conforme
a su corazón. ¿A qué corazón? ¿Al corazón de Samuel? ¿Al corazón de Saúl? Al corazón de Dios. Al corazón de Dios. Y aquí ya hay algo que nos debe llamar la atención. ¿Sí? ¿Quién es este personaje? La misma Biblia nos lo relata. Hechos capítulo 13, versículo 22 nos dice, quitado este, ¿quién fue quitado? Les levantó por rey a David. Aquí la Biblia con nombre y apellido da el personaje, de quien dio también testimonio diciendo, ¿quién dio el testimonio? Dios mismo. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Mire qué tremendo. No solo este varón era conforme al corazón de Dios, sino que también este varón, Dios lo afirma, hará todo lo que yo quiero. Esto es tremendo porque, bueno, vamos a desglosar un poquito lo que la Biblia dice. Dice, un corazón conforme a mi corazón. ¿Qué quiere decir la palabra conformar o conforme? Quiere decir ajustar, quiere decir acomodar, quiere decir concordar o sincronizar una cosa con otra. Amén. Entonces, un corazón conforme a Yahvé, conforme a Dios, es un corazón que se ajusta, que se acomoda, que concuerda, que se sincroniza con el corazón de Dios. Amén. Entonces David es un corazón conforme a su corazón. Sí, así lo declara la Biblia, lo acabamos de decir. David era un corazón conforme a Dios. Ahora, pero entonces vuelvo a hacer el ejercicio que yo hice conmigo y el ejercicio que hice con todos ustedes cuando levanto mis ojos. ¿Sí? Mire, David era, perdón, era un bagre. David era un pecador. Amén. David era adúltero, David era asesino, David era necio, era desobediente, David era mentiroso, era engañador, David era encubridor, David era un hombre sanguinario, David era un montón de cosas, así como lo es usted y como lo soy yo. Amén. ¿Puede descubrir eso en su corazón y en su vida? Mire, yo todos los días lo descubro, todos los días. El problema es que no solo lo descubro, sino que ya lo he descubierto desde hace rato. Entonces, pero si él es adúltero, si él es asesino, si él es necio, desobediente, mentiroso, engañador, encubridor, sanguinario, ¿cómo puede decir Dios que su corazón es conforme al de él? ¿Cómo pudo este varón ajustar su corazón al corazón de Dios? ¿Cómo pudo él sincronizar su corazón con el corazón de Dios? ¿Cómo lo pudo él conformar? Igual, yo hice todas las, sí, llené una hoja de listas, ¿va? Aquí lo tenemos y amén, ¿va? Mire, Dios no tiene ningún problema con el pecado, absolutamente ningún problema. El que usted sea pecador o yo sea pecador y aún fallemos, Dios no tiene absolutamente ningún problema. Isaías 1:18 nos lo dice. Venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y cuando puse esa cita, rapidito me vino la figura de Abraham e Isaac en el sacrificio. Dios se proveyó un cordero, Dios se proveyó un sustituto, Dios se proveyó el pago para el pecado. Y ese cordero inmolado, a Él sea la gloria. Su nombre es Jesucristo. ¿Y sabe qué? Él ya pagó la deuda, Él ya canceló esa deuda por el pecado. Él ya sustituyó por el pecado. Él se puso en lugar de nosotros por el pecado. Entonces, Dios ya no tiene ningún problema con el pecado. Lo único que tenemos que hacer es venir luego a Él y ponernos a cuentas. Amén. Entonces, el pecado, ningún problema. Ningún problema para Dios con el pecado. Amén. Con esto, ojo, que ningún pícaro por ahí en su mente carnal va a decir, entonces sigo pecando. No es así la cosa. Amén. Pero cuando yo peco, cuando tú pecas, cuando David pecaba,
De parte de Dios no hay ningún problema con el pecado. Por parte de nosotros sí, si no venimos luego y no ajustamos cuentas con Dios. Amén. Ahora, ¿qué corazón vio Dios en David? Porque miren, dice la Biblia, y quiero retroceder a eso porque ese es un punto importante. Perdón. Dice que Dios se ha buscado un corazón conforme a su corazón. Miren, este varón no fue escogido por hombre alguno. Este varón, Dios lo buscó. ¿Sabe qué quiere decir buscar? Híjola, voy a buscar un corazón conforme a mi corazón. Y Dios empieza a buscar. Y Dios empieza a buscar. Y Dios empieza a buscar, miren, y Él empieza a buscar. Él, esto le pertenece exclusivamente a Dios, no es hombre alguno el que lo buscó. Dios es el que lo busca. Dios busca ese varón conforme a su corazón. ¿Y sabe por qué lo busca Dios? Porque esa tarea le es exclusiva de Él. Mira, ahí hay una cita pequeña. Vámonos a 1 Samuel 16:7. Mire, en todo esto de David y Saúl hay un varón que, miren, mis respetos para ese varón de Dios. Su nombre es Samuel. Mire, un varón sin tacha, un varón que caminó una vida delante de Dios íntegra, transparente. Era un varón tremendo de Dios, profeta del Altísimo. Inclusive se paró delante de todo el pueblo y dijo algo que a cualquiera de nosotros le daría miedo. Disculpen, ¿alguno de ustedes tiene alguna queja contra mí? Ojo, ahí estaban sus hijos. Algunos dicen que sus hijos era su colita. Mire, ni sus hijos dijo nada, ni sus hijos dijeron nada. Era un hombre, pero ¿saben qué? Falló en una pequeña cosa y nos lo dice 1 Samuel 16:7. ¿Alguien lo tiene? Que lo pueda leer en voz alta, por favor. Mire, usted y yo miramos con estos ojos todavía y miramos lo externo, miramos lo físico, nos dejamos ir con la finta, ¿sí? Pero Dios no mira lo exterior, Él no mira lo exterior, no le importa lo exterior. A Él no le importa si yo vengo entacuchado, si vengo bien vestido, si vengo de marca, si no de marca, si predico bien, si soy elocuente. A Él no le interesa eso, a Él le interesa mi corazón y Él es el único que tiene la capacidad de verlo. Miren, ese varón de Dios, Samuel, falló en eso. Le falló la visión, siendo profeta, siendo vidente de Dios. Ese era su chance. Y falla en eso. David era el último, era el octavo hermano. Y Samuel se fue con la finta desde el primero. Mire, los hermanos haciendo cola. David ni siquiera estaba en ese lugar, no estaba en ese lugar, pero ¿sabe qué? Dios ya se lo había buscado. Miren, aquí ustedes hermanos, aquí en este lugar deben de haber corazones como el corazón de David. ¿Y saben qué? Están en lo secreto, están en lo oculto, ahí están. No están aquí brincando, no están aquí llamando la atención, en lo secreto, en lo oculto, ahí donde tu Padre te ve y te escucha en lo secreto, ahí, en ese lugar de habitación, ahí donde tú cierras la puerta y tu Padre que ve en lo secreto, ahí Él te premia. Ese es el lugar de la escogencia de Dios, no es aquí en la iglesia, no es aquí, no es durante el tiempo de la alabanza, no es en el retiro de un día, no es en el retiro de 3 días, no es a la hora de predicar, es en el lugar secreto. Ahí es donde Dios se busca y encuentra el corazón conforme a Él. Ahí y solo ahí, eso es exclusivo de Dios, en lo secreto, mis hermanos, en lo secreto. Amén. La iglesia de Jesucristo se ha desviado porque perdió ese tesoro en lo secreto y todo lo quiere hacer público. Grandes cosas, pero es en lo secreto es donde Dios se busca a sus
siervos con sus corazones. Amén. Gloria al Señor. Miren, esto es muy importante. Cuando Dios levanta a alguien, no lo levanta hombre alguno. Ojo, cuidado, ¿verdad? Porque cuando de repente miramos un hermanito ahí que va levantando, nosotros lo miramos y miren, cuando miro así un hermanito como Canchinclín, y lo digo por experiencia propia, ojo, todo lo que sube tiene que bajar, porque ese es el camino de Dios. Y cuando miro un hermanito así que, y todo el mundo, ala, miren que ese hermanito tan chulo, tan espiritual, yo hago así, ¿ve? Hermano, yo ya pasé por esa ruta, y lo único que hicieron los Samueles fue inflar mi corazón, y yo me la estaba creyendo. Y mire, cuestión de tiempo, ley de Dios, se llama ley de la gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Baja rápido, hermanos. Sí, no nos dejemos ir con la finta, porque nosotros miramos exteriormente, pero Dios no. Dios mira en el corazón, ahí en lo secreto. ¿Y sabes qué? Si tú, tal vez pueda ser que nadie te ha visto, tú varón, tú mujer, pero si tú estás encontrándote con Dios en ese lugar, Dios va a conocer tu corazón. ¿Y sabes qué? Él te va a sincronizar. Estoy seguro porque la palabra lo dice. Él te va a sincronizar, Él va a conformar tu corazón, Él lo va a asemejar a ti. Eso en toda su expresión no ocurre aquí en la iglesia, hombre. No ocurre los domingos. No ocurre aquí. Eso está en el lugar secreto. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces David ni siquiera estaba en la cola, en la fila. Ya vimos cómo era David. Ya vimos que Dios no tiene ningún problema con el pecado. Y en el Salmo 51, este salmo es maravilloso, hermoso, precioso. ¿Quién lo escribió? Aquel varón que tiene el corazón conforme a Yahvé. Y dice Salmo 51, versículo 16, 17, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. ¿Dónde este varón se dio cuenta de que él no quiere sacrificio? Miren, lo más seguro es que se dio cuenta en la iglesia. En la iglesia él se dio cuenta que Dios no lo apantallamos con nuestros sacrificios, no lo apantallamos con nuestra cara bonita. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Y yo agregaría ahí, aunque peque, un corazón contrito, un corazón humillado, Dios no lo desprecia. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Me van siguiendo, hermanos. Lo importante aquí no son los sacrificios, no son los holocaustos, no es la apariencia externa, no son los títulos, no son los logros, no es el servicio, no es lo que brinquemos y gritemos acá. No nos confundamos. Eso no ocurre acá los domingos. Eso ocurre en lo secreto. Ahí en lo secreto, Dios mira y se busca ese corazón contrito y humillado, porque Él no lo desprecia. Seguimos adelante, Isaías 57:15. Este pasaje es tremendo y empalma completamente con el tema de la santidad. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Amén. Yo habito en las alturas y la santidad. ¿Quieres saber cuál es la dirección de Dios? Aquí está, la Biblia nos da la dirección de Dios. Él habita en la altura y en la santidad. Pero ¿sabe qué? No solo ahí habita. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, hermano. Esto es tremendo. Ese lugar secreto, ese lugar de habitación, donde tú cierras la puerta, donde sabes que ahí en lo secreto Dios te escucha, donde tú levantas tu alabanza, tu adoración, donde tú te humillas, donde tú lloras, donde no sabes lo que ocurre, no comprendes lo que pasa a tu alrededor, pero tú sabes que Dios está ahí. Ahí y solo ahí Dios pone su lugar de habitación. Dios habita en ese lugar. El Dios santo, el Dios eterno, el Dios alto y sublime, el que habita en la altura y la santidad. ¿Sabes qué?
se echa su colazo a ese lugar secreto para habitar, para morar junto al quebrantado y humilde de espíritu. ¿Y para qué? Para hacerlo vivir, para darle vida, vida. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, Jeremías, me dejaron a mí fuente de agua de vida. ¿Y saben qué? Se cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Cuántas veces yo no he cavado cisternas rotas queriendo tener atajos al plan de Dios para mi vida? Y también, aparte de hacerlo vivir, lo vivifica. Amén. Entonces, ¿cuál es la clave, mis hermanos? ¿Cuál es la clave? Un espíritu quebrantado, dice la Biblia, y un corazón contrito y humillado. Pero antes de esto, ¿sabe qué es? Dejarse encontrar por Dios. ¿Y cómo me dejo yo encontrar por Dios? Yendo a ese lugar de encuentro. Pregunta, ¿tú vas a ese lugar de encuentro? ¿O te conformas con el domingo en el servicio? ¿O con la clase del lunes o la clase del martes? ¿O ir de repente por ahí a un retiro de un día o un retiro de 3 días? Mis hermanos, es urgente. Este es el momento, más que otros momentos. Estamos en tiempos peligrosos. Nuestro único lugar de refugio, nuestro único lugar de auxilio, en donde mi vida ejercita el quebrantamiento, la humillación, es en ese lugar. Amén. Y entonces puedo venir acá a la iglesia y seguir con ese proceso. David era un corazón quebrantado. ¿Y qué quiere decir quebrantado? Quebrantado quiere decir triturado, literalmente en polvo. Eso quiere decir quebrantado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir contrito? Contrito quiere decir sentir dolor y pesar por haber pecado y ofendido a Dios. Eso quiere decir contrito. Un corazón verdaderamente, lo decía mi hermana al principio, arrepentido, arrepentimiento. Eso es un corazón contrito. Amén. Yo sé que todos lo sabemos aquí. Pero ¿cuántos lo hemos puesto en práctica? ¿O es nuestro estilo de vida? Mire, a mí me ha costado. ¿Qué es humillado? Humillado es un corazón sumiso, es un corazón rendido. ¿Y sabe qué? Dios no se resiste cuando encuentra este corazón. Aunque peque, es un corazón conforme a su corazón. Y cuando Dios encuentra un corazón conforme a su corazón, ¿saben qué ocurre? A Dios le agrada, mis hermanos. Dios le agrada. Él tiene sus complacencias en ese corazón. Amén. La pregunta es, o nos deberíamos de estar preguntando, ¿yo soy de este corazón? ¿Dios te ha buscado, mi hermano? ¿Te has dejado encontrar por Dios? Llegas a la cita en ese lugar de encuentro, o el trabajo, los estudios, la familia, ¿sí? Hay tantas cosas, mis hermanos, ¿verdad? Los jóvenes que están aquí, tengan cuidado con la moda cristiana, tengan cuidado con eso que los atrae, eso que los hace salir de ese lugar para irse a las iglesias. Cuidado con eso. Por favor, no desperdicien esa oportunidad de Dios, porque ¿sabes qué? Dios se buscó a ese varón jovencito, como tu edad. Dios se lo buscó ahí. De veras, joven, no te dejes ir por la finta. No seas como Samuel, que porque es cristiano, ahí voy. Y porque todos mis demás hermanos van, ahí yo también voy. No te dejes ir por la trampa de lo externo, por favor. No te dejes ir por la trampa de lo externo, por lo que suena mejor, por lo que me agrada, por mi conveniencia, porque todo el mundo va ahí. Cuidado, por favor, joven, jovencita, por favor. Tú tienes que llegar al lugar secreto, al lugar de habitación, y ahí en lo secreto, humilla tu corazón, contrita tu corazón. Ahí, ¿y sabes qué? Dios te va a buscar. Dios te va a encontrar, tu corazón va a ser agradable a Dios y Dios te va a levantar. Miren, me aterra cómo los jóvenes están yendo, ahí sí que a donde va Vicente va toda la gente. Cuidado,
Cuidado, estoy siendo claro. Jóvenes, estoy siendo claro. Si no estoy siendo claro, puedo ser un poco más claro. Por favor, tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Y ahora, papás, no dejen que sus hijos se vayan con la finta. En teoría ustedes tienen la sabiduría de Dios, en teoría ustedes pueden probar, pueden discernir, pueden degustar, ¿sí? La gloria del joven es su fortaleza, es ese ímpetu, es esa fuerza. Pero la gloria de nosotros los adultos, ¿sabe qué son? Nuestras canas, la sabiduría, la experiencia, el discernir de parte de Dios. Por favor, estorba el pecado a tu hijo, estórbalo. Amén. Perdón, estoy siendo claro. Cuidado, jóvenes, cuidado papás, cuidado, porque hay muchas cosas con apariencia de santidad que no son santas. Por favor, no entreguen a sus hijos al error al camino de Caín, ni al error de Balaam. Por favor, que no sean como Coré, por favor, amén. Este es el corazón que todo padre, que toda madre debe de anhelar en sus hijos. Y este es el corazón que tú, joven, debes de buscar ser conformado, sincronizado conforme al corazón de Dios. Y este es el corazón que dice su palabra que Dios busca. Amén. ¿Qué características tenía David? Pues ya hablamos la principal, la clave. Si tú agarraste la clave, mira, ya te puedo decir, de veras, ya te puedo decir, si la agarraste. Si no la has agarrado, quédate. Dios era primero que nada buscado por Dios. Esto inicia en Dios, no inicia en el hombre. El amor consiste ¿en qué? En que Él nos amó primero. Él fue el que descendió, ¿sí? Y Él nos da la muestra, su Hijo Jesucristo. Filipenses 2, ¿se recuerdan de Filipenses 2? Estando Él en forma de Dios, ¿qué hizo? Jesucristo no consideró como algo que usurpar, que quedarse con Él como propiedad, esa gloria de Dios, esa divinidad. ¿Y qué hizo? Se despojó y se humilló, amén, a sí mismo. Y se hizo hombre y se humilló hasta el extremo. ¿Y sabe qué? Ese corazón, primero Dios lo buscó desde la eternidad, porque desde la eternidad fue inmolado el Cordero, amén. Sí, lo hemos aprendido acá, pero aparte de eso, Dios se agradó con ese corazón. Jesucristo, el que nunca pecó, el que le fue fiel al Padre hasta la muerte y muerte en cruz. Fíjese que no existía nadie digno, en Apocalipsis nos lo dice, nadie digno de abrir los sellos, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella se encontró nadie digno. Y de repente aparece un corderito inmolado, así dice la Biblia, un cordero inmolado. ¿Y saben qué? Todo el mundo estaba expectante, porque nadie podía tomar el libro. ¿Y saben qué? Vino Jesucristo y tomó el libro. ¿Y sabe qué sucedió cuando Jesucristo tomó ese libro? Todo el mundo se postró y glorificó su nombre y lo alabó, porque Él es el único digno. Y ahí estaba la prueba, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, esto inicia en el corazón de Dios, no inicia en el líder, no inicia en el profeta, no inicia en el pastor. Esto le pertenece a Dios exclusivamente, buscar este corazón. El corazón conforme a la voluntad de Dios ama su presencia, ama la presencia de Dios. Miren, a mí yo no lo entiendo y lo oigo, pero yo no entiendo cómo estamos hablando aquí durante el tiempo de la congregación. Gente que viene tarde a propósito porque no le gusta la alabanza. Lo único que yo puedo sacar por raíz cuadrada, por regla de 3 es que no alaba en el lugar donde tiene que alabar, en el lugar secreto. No, ahí no se humilla, no está contrito, no está humillado, no busca su presencia, no ama su presencia. Hermano, si tú eres de esos, hermana, si tú eres de esos que te cuesta la alabanza, ¿sabes qué haz? Humíllate. Ahí en tu cuarto humíllate delante de su palabra, delante de su presencia, humíllate, porque no es cuestión de sentimientos, no es cuestión de si me gusta o no me gusta, es cuestión de humillarme, es cuestión no me parece, tengo que buscar ese dolor, ese arrepentimiento, porque estoy ofendiendo a mi Dios, tengo que sincronizar ojo,
Dios no se tiene que acomodar a mi corazón. No, mi corazón se tiene que sincronizar con el corazón de Dios. Amén. Y ¿sabes qué? Eso es bendición para tu vida, es lo mejor para tu vida. Amén. David amaba la casa de Dios, tanto así que el plan principal de David, o el propósito principal, lo que él más quería hacer era construirle casa a Dios. Hermano, ¿sabes qué? Esta es tu casa, esta es mi casa. Casa Josué es mi casa. Aquí Dios me plantó, aquí Dios me puso, aquí Dios me tiene. Amén. Y si Dios lo permite, y si yo colaboro, cuando yo me vaya en el rapto, aquí, de aquí me va a sacar Dios. Primero Dios, esta es mi casa. Una pregunta, ¿tú amas tu casa? ¿Tú amas tu casa? ¿Sí? Con todo y el aire acondicionado. Seguro. Con todo y los predicadores, con todo y la alabanza. Sí. Amas tu casa, hermano. ¿Sabes qué? Inclusive David, y esta es la cita que está acá, cuando hubo un filisteo incircunciso que se osó a hablar mal de los escuadrones de Yahvé, el Dios Todopoderoso, el primero que brincó fue él. El primero que brincó. ¿Quién es este filisteo incircunciso que anda insultando la casa de Dios? Ahorita me lo vuelo. Ahorita. Tú defiendes tu casa, tú amas tu casa, tú eres parte de tu casa. Sí, tu casa es casa Josué, hermano. De veras, y tal vez tú vienes por primera vez o tienes poco tiempo, mira, esta es tu casa, por algo Dios te trajo, solo pregunta, ¿por qué estoy aquí, no estoy en otro lado? ¿Sí? Amén. David amaba la casa de Dios, David amaba la palabra de Dios, ¿verdad? El extracto más largo de la Biblia en cuanto a los salmos está centrado en su palabra, Salmo 119. Es una hermosura. Salmo 119. Si tú no lees la Biblia, nunca lo vas a leer, porque es largo. Pero mira, ahí habla del amor a su palabra. Amén. Salmo 1 también. David aceptaba la voluntad de Dios. Y mire, había tantas citas aquí que ni siquiera las puse. David era un corazón que cuando las circunstancias estaban adversas, toda su vida, toda la vida de David fue de circunstancias adversas. Toda la vida de David fue de circunstancias adversas. ¿Y saben qué? David aceptó siempre su voluntad. Calladita la boca, humilladito, contrito, quebrantado, te ves más guapo. ¿Sí? De veras, miren, David es impresionante. Aceptaba la voluntad de Dios. Su mayor anhelo, su mayor deseo, que era construirle casa, lugar de habitación al Dios Santo que él adoraba. Dios le dijo, vos no vas a hacer, por la sangre que has derramado, vos no vas a hacer, esa es mi voluntad, va a ser tu hijo. Mire, y David lo aceptó. Consecuencia a los pecados de David, David aceptó la voluntad de Dios como consecuencia de sus pecados, ¿verdad? El hijo que tuvo en desobediencia a Dios murió. Ocurrieron grandes conflictos a nivel familiar. Sus hijos se rebelaron de una manera tremenda delante de él, mancillando su papel de rey, de gobernante, de sacerdote, de siervo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Sus propios hijos, su propia sangre. Entre ellos inclusive se mancillaron y cosas tremendas. Pero David aceptó su voluntad. Puede ser que en tu familia estés pasando problemas. Tu esposa, tu esposo, tus hijos. David era un hombre humilde. Segunda de Samuel 16, del 5 al 14. Yo quisiera que lo leí. No, mejor no, por el tiempo. Me interesa más esto. Ya hablamos de la humildad, del corazón contrito y humillado. David era sujeto a la autoridad. Aquí sí quisiera que leyéramos. Por favor, si alguien me puede ayudar, alguien que tenga 1 Samuel 18:11, alguien más 1 Samuel 24 del 6 al 9 y alguien más Romanos capítulo 13 versículos del 1 al 2. Si alguien tiene la primera, por favor, 1 Samuel 18:11, César. 1 Samuel 11 dice así: y arrojó Saúl la lanza, pues se dijo, clavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. ¿Qué nos dice esta cita?
Saúl quería asesinar a David, ¿sí? Asesinarlo. Imagínense eso. Por favor, la segunda cita. Primera de Samuel 24. Del 6 al 9. Amén. Del 6 al 9. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? Amén. Ese pasaje es tremendo porque David tenía todas las justificaciones para rebelarse contra Saúl. Saúl pecó, siguió en su pecado, no se humilló, Dios lo desechó, el profeta lo dijo, lo quería asesinar, lo andaba persiguiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así, los cercanos de David, sus hombres, ojo, sus hombres de confianza, eran hombres, pues en teoría espirituales también, ¿o no? ¿Sí? ¿Y sabe qué le dijeron esos hombres a David? Dios te lo acaba de poner en tus manos. ¡Dios! ¿Y cuál fue la respuesta de David? No es Dios, no es Dios. Fíjense, los cercanos le dijeron: es Dios. No, no es Dios. Ay de mí, estoy parafraseando, atentar contra el ungido de Yahvé. Amén. David reconocía esa autoridad y se sujetaba a esa autoridad a pesar de los pesares. Pregunta: ¿tú te sujetas a la autoridad a pesar de los pesares? Miren, en esta casa hay autoridad. En esta casa Dios ha puesto autoridad. Tú te sujetas a pesar de los pesares, le das la cara a tu autoridad o te escondes de tu autoridad o te escabulles de la autoridad. Dios en este lugar ha puesto cabeza. Amén. ¿Sí? Por favor, la tercera cita, Sonja. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Esto yo le llamo la prueba del gobierno. A ver, voy a hacer un ejercicio más amplio. ¿Tú sabes por qué te vas a ir al rapto? ¿Por qué te vas a ir en el rapto? Por misericordia de Dios. ¿Por qué? Por misericordia de Dios. ¿Cómo? Por ser digno, por ser santo. Enfoquémoslo en la prega, por tener un corazón agradable a Dios. ¿Qué es eso? Correcto, lo que dice Sonja. Pero vámonos un poquito más grande en el plan de Dios. Hay un propósito de Dios. Miren la foto grande en el plan de Dios. Julito dijo algo. ¿Qué dijiste, Julito? Para celebrar las bodas, ¿sí? Va a haber un casamiento, ¿sí? Y tú estás invitado a estar ahí, no como oyente ni como invitado. No, tú estás para casarte con el rey. Amén. Amén. Pero más que eso, no es que más que eso, ¿verdad? Eso es una parte. ¿Qué sigue después de ese casamiento, esas nupcias? El reinado del milenio. ¿Y qué es el reinado del milenio? ¿Qué tiene en ese plan de Dios? ¿Qué tiene que ver el reinado del milenio con los que se van en el rapto? Que regresan a reinar junto con Cristo. Sí. Mire, si Edgar Paredes no aprendió a reinar, a darle el reino, el gobierno de su corazón a Jesucristo, ¿qué voy a ir a hacer yo allá arriba? ¿Qué voy a ir a hacer? Si yo no aprendí a gobernar la casa de Dios, y ojo, cuando habla de gobernar la casa de Dios, no es aquí, nos lo han enseñado acá, es aquí, el siervo fiel que sabe que su amo espera, que sabe que está esperando el regreso de su amo. Ese siervo fiel tiene que atender las necesidades de la casa, tiene que dar alimento a su tiempo, tiene que, sí.
Ojo, la parábola dice que hay siervos infieles, que como el hombre, el dueño no viene, no regresa pronto, entonces empiezan a maltratar a los consiervos. ¿Se recuerda? Mateo 24, 40 y pico está, si lo quiere revisar. Mateo capítulo 24, versículo 40 y algo. Hermano, hay un plan de Dios para los que se van en el rapto, y es después de las nupcias regresar junto con Cristo acá a la tierra a gobernar, a gobernar. Ahora, ¿usted cree que cuando esos ejércitos celestiales vengan junto con Cristo, va a dar chance para, vos, ¿a qué vamos allá a la tierra vos? Dame el chivo. No. Los que aprendan a gobernar su vida, a gobernar su corazón de acuerdo a la palabra de Dios, los que se hayan humillado, los que lo hayan buscado en secreto, los que hayan ahí aprendido autoridad, sujeción, amor a la palabra, etcétera, 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 ellos van a ser capacitados por Dios para gobernar. Así que mire, ahí le di otro tip más. ¿Se quiere ir en el rapto? Amén, aleluya. Gobierne su vida, aprenda a gobernar y a dominar su vida, su corazón. Aquel que es el gobernante supremo. Y si usted lo empieza a hacer, mire, tiene más chance, más probabilidad de irse en el rapto. ¿Sí? Hágalo, hermano, hágalo. Yo también lo tengo que hacer. Amén. Ese es el plan de Dios. Y eso se evidencia acá. Quiero hacerle una pregunta con este tema. ¿Usted cree, se acuerda todo lo que pasó acá en Guatemala el año pasado? ¿Usted cree que David hubiera ido a manifestar? Gloria al Señor Jesucristo. David era misericordioso, según de Samuel capítulo 9, versículos del 1 al 13. Misericordia. Misericordia quiero, dice Yahvé, el Dios Todopoderoso. Y esa misericordia David la tuvo con el siervo Mefiboset. ¿Se acuerda de la historia de Mefiboset? Paralítico, lisiado. ¿Se recuerda? Su abuelo era su enemigo. Amén. Si alguien hubiera tenido todas las justificaciones para tener rencor, envidia, enojo oculto, etcétera, etcétera, era David. Pero ¿sabe qué? Él fue libre de eso. Él fue libre de eso. Y odio hacia el pecado. David odiaba el pecado, le dolía, aborrecía el pecado que había en su corazón. Y esto lo podemos ver en el Salmo 51. Por favor, Dios, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Purifícame, por favor, purifícame. Por favor, con hisopo, purifícame. ¿Sí? He transgredido, soy culpable. Sí, porque tus juicios son justos. ¿Sí? Él sabía que él merecía la muerte. Tus juicios son justos. La paga del pecado, el juicio de Dios, es muerte. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo conozco tu amor, Dios. Me lo has demostrado ahí en lo secreto y he recibido de tu amor. David estaba enamorado de Dios y por eso David le podía decir, como le decía siempre en el lugar secreto, escudriñame, oh Dios, prueba mi corazón. Con eso concluye David su exposición. Con eso la concluye. Tú puedes decirle a Dios, prueba mi corazón. Aquí no lo tienes que decir. Amén. Y ojo, cuidado, el principio de la caída, ¿saben qué es el principio de la caída? Hacer lo contrario a lo que le agrada a Dios. Es la altivez de espíritu. Miren, hermano, yo he caído en esto, ¿verdad? Dios me da conocimiento, ¿y qué es lo primero que hago? Altivo de espíritu. Altivo de espíritu. Dios me da experiencias con Él. ¿Y sabe qué es lo primero que Edgar Paredes hace? Altivo de espíritu, altivo de espíritu, altivo de espíritu. La Biblia dice, Proverbios 16, versículos 18 al 19, antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Sabe por qué Dios me ha quebrantado una y otra vez? Porque sigo siendo soberbio. Dios me revela algo y lo primero que hago, orgullo de revelación. Lo primero, soberbio. Edgar es soberbio. Antes de la caída es la altivez de espíritu. La Biblia recomienda, mejor es humillar el espíritu con los humildes. Búscate a otros hombres o mujeres
humildes, con corazón humilde, para que juntos nos humillemos delante de Dios. Pregunta, ¿tú estás enamorado? Sí, pero no es ese amor así como cuando tenías 15, ¿verdad? No, no es ese amor, hermano. No es ese amor. ¿Sabes lo que Él hizo por ti? ¿Estás consciente de lo que Él ha hecho por ti? Miren, esta cita ha partido siempre mi corazón y la voy a decir al revés, como dice la Biblia, pero dice lo mismo. Al que más se le perdona. Por eso es que decían, Dios no tiene ningún problema con el pecado, en el sentido en que si me arrepiento, si me duele, si contrito mi corazón, si me humillo delante de Dios, delante de su palabra y mi espíritu es quebrantado, ¿sabe qué? Él me va a perdonar y cuando más me perdona, más me ama. ¿Sabe qué? Dios me ama más a mí que a ustedes. ¿Sabe por qué? Porque me ha perdonado más veces que a ustedes. Ustedes son santos. Yo todavía estoy en ese proceso. Dios me ha perdonado y me ha perdonado y me sigue perdonando. Mire, es la locura del amor de Dios. Lucas 7:47. Este es el pasaje de aquella mujer que llegó a los pies del Señor Jesucristo. Y lo que dice el Señor Jesucristo es tremendo. Mira, yo estoy en tu casa, pero tú no derramaste perfume. Mira, tú no te postraste delante de mí. Ella sí lo hizo. Porque ella ama más, porque se le ha perdonado más. Aquella mujer de dudosa procedencia, de dudoso actuar, al igual que yo. Mire, hermano, yo no puedo faltar a la casa de Dios. Yo no puedo perderme su presencia, el refugiarme en su alabanza, el escuchar atentamente su palabra. ¿Sabe por qué? Porque si yo me alejo, corro riesgo de muerte, corro riesgo de muerte. Yo no sé si tú estás consciente, tú que vienes tarde a la alabanza, tú que dejas de congregarte, como algunos tienen por costumbre, tú que sigues jugando con el pecado y no vas rápido a ponerte a cuentas con Dios, tú que todavía miras lo externo y te atrae lo externo, hermano, nuestra vida está en riesgo. Amén. Pero Dios es misericordioso, es su amor, su misericordia es abundantemente larga y suficiente. Amén. Me sedujiste, oh Yahvé, y fui seducido. Él lo hizo. Más fuerte fuiste que yo. ¿Y sabes qué? Dios Todopoderoso, me venciste. ¿Estás tú agradecido por lo que Dios ha hecho en ti? ¿Sabes de dónde Dios te ha sacado? Recuérdate, por favor, de dónde Dios te ha sacado. Y por eso, bendice, alma mía, al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo te invito, por favor, mire, no tienes que postrarte para que Dios conozca tu corazón, ¿sí? Párate o quédate sentado o como tú quieras. No es cuestión de postura, no es nada de eso. Y démosle gracias a Dios. Mire, Él ha sido bueno. Su misericordia es para siempre. Yahvé fuerte, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona el pecado, la rebelión y la iniquidad. Tiene misericordia con millares. Pero ¿sabes qué? Lo que Dios le puso ahorita, de ninguna manera tendrá al impío por justo. Esa es la declaración de Dios. Así es Dios. Así lo dice su palabra. Hermano, aquí está Dios. En este momento está Dios. ¿Por qué? No por mí. Porque su palabra ha sido declarada, su palabra ha sido predicada. Yo te invito a que ahí permitas que Dios hable. Por favor, cierra la puerta de tu corazón. Ahí donde estás, cierra la puerta. Métete a esa alcoba, a ese lugar de intimidad, de habitación. Métete, cierra la puerta. Y ahí en lo secreto, con la puerta cerrada, ahí encuentras a tu Dios. Ahí tu Dios está en lo secreto y Él te escucha, Él te ve, Él te oye. Él tiene ojos para ver, tiene oídos para oírte. Amén. Y deja que por medio de Jesucristo y solo por Jesucristo, Él empiece a sincronizar ese corazón
empiece a conformar ese corazón conforme a su corazón, a su voluntad. Espíritu de Dios, Espíritu del Dios Altísimo, desciende en este lugar. Solo tú eres el Paráclito, solo tú nos puedes guiar a través de la senda de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, hermano, hermana, ahí en lo secreto, háblale a tu Dios, háblale a tu Dios.